Penguin Random House Audio presenta Cómo ser antirracista, de Ibram X. Kendi, narrado por Tony de Andrades. Mi introducción racista. Odiaba los trajes y las corbatas. Había pasado 17 años rodeado de feligreses con traje y corbata, y sombreros altísimos. Mi ropa de adolescente clamaba a gritos la actitud de desafío del hijo de un predicador. Era el 17 de enero del año 2000. Más de 300 personas negras y un puñado de personas blancas llegaron aquel lunes por la mañana con sus mejores galas a la Hilton Memorial Chapel, en Virginia del Norte. Mis padres lo hicieron en estado de shock. De alguna forma, su hijo, que iba dando tumbos por la vida, había conseguido llegar a la ronda final del concurso de oratoria Martin Luther King Jr. del condado de Prince William. No aparecí con una camisa blanca debajo de un traje oscuro y una corbata a juego, como la mayoría de mis contrincantes. Lucía una atrevida americana dorada y una elegante camisa negra, con una corbata de rayas en tonos vivos. El bajo de mis pantalones negros y anchos coronaba mis botas de color crema. Había suspendido el examen de respetabilidad antes de haber abierto la boca siquiera, pero mis padres, Carol y Larry, eran todos sonrisas a pesar de ello. No recordaban la última vez que me habían visto con una corbata y una americana, por muy chillonas y estrambóticas que fueran. Pero mi ropa no era lo único que no encajaba allí. Mis contrincantes eran prodigios académicos. Yo no. Tenía una nota media por debajo de 3.0. Mi puntuación en el examen de admisión de la universidad rondaba apenas el 1000. Las universidades estaban seleccionando ya a mis contrincantes. Yo flotaba en el limbo después de haber recibido, con sorpresa, 2 cartas de admisión de 2 universidades a las que había enviado la solicitud con pocas ganas. Unas semanas antes estaba en la cancha de baloncesto con mi equipo de la secundaria, calentando para un partido en casa, recorriendo las líneas de tiro. Mi padre, con su 1,92 m y sus 90 kilos, emergió de la entrada del gimnasio de mi secundaria. Caminó despacio hasta la cancha de baloncesto, agitando sus largos brazos para llamar mi atención y avergonzándome delante de lo que podríamos llamar el juez blanco. Un clásico de papá. No le importaba lo más mínimo lo que los blancos moralistas pensaran de él. Casi nunca, por no decir nunca, fingía una sonrisa de cortesía, forzaba una voz más calmada, ocultaba su opinión o evitaba montar una escena. Quería y odiaba a mi padre por vivir con sus propias reglas en un mundo que solía negarles esas reglas propias a las personas negras. Era el tipo de actitud desafiante que podría haber provocado que una turba lo linchara en una época y un lugar diferentes, o que lo lincharan unos hombres con placa en la actualidad. Corrí hasta él antes de que pudiera acercarse a nuestras líneas de tiro. Emocionado, me tendió un sobre de manila marrón. «¿Te ha llegado esto hoy?» Me hizo gestos para que abriera el sobre allí mismo, en mitad de la cancha, mientras los estudiantes y profesores blancos nos observaban. Saqué la carta y la leí. Había sido admitido en la Universidad de Hampton, en Virginia del Sur. Mi estupor inicial explotó en una felicidad indescriptible. Abracé a papá y respiré. Las lágrimas se mezclaron con el sudor de mi cara. Los ojos blancos que teníamos a nuestro alrededor y que nos juzgaban se desvanecieron. Creía que era estúpido, que era demasiado tonto como para ir a la universidad. Por supuesto, la inteligencia es tan subjetiva como la belleza. Pero seguí guiándome por los estándares objetivos, como las puntuaciones de los exámenes y los boletines de notas, para valorarme a mí mismo. No es extraño que solo mandara 2 solicitudes para la universidad, una a Hampton y otra al centro al que acabé yendo, la Universidad A&M de Florida. Menos solicitudes implicaban menos rechazos, y estaba completamente seguro que esas 2 clásicas universidades negras iban a rechazarme. ¿Por qué iba a querer una universidad un idiota que no es capaz de entender a Shakespeare en su campus? Nunca se me ocurrió que tal vez no estaba intentando entender a Shakespeare, y que por eso abandoné mi clase de Inglés 2 del Bachillerato Internacional en mi último año. Pensándolo bien, no leí demasiado durante aquellos años. Quizás si hubiera leído algo de historia por aquel entonces, habría descubierto la importancia histórica de la nueva ciudad a la que mi familia se había mudado desde la ciudad de Nueva York en 1997. Habría sabido más sobre todos esos monumentos confederados
que tenía alrededor en Manassas, Virginia, como el del ejército caído de Robert E. Lee. Habría sabido por qué tantos turistas viajan hasta el Manassas National Battlefield Park para revivir la gloria de las victorias confederadas en las batallas de Bull Run durante la Guerra Civil. Estuve ahí, donde el general Thomas J. Jackson se ganó su apodo de Stonewall, muro de piedra, por su tenaz defensa de la Confederación. Los habitantes de Virginia del Norte han mantenido el muro de piedra intacto después de todos estos años. ¿Ha visto alguien la ironía de que mi existencia negra y libre representase a la secundaria Stonewall Jackson en este concurso de oratoria Martin Luther King Jr.? Los encantadores organizadores del evento de la fraternidad Delta Sigma Theta y los orgullosos dignatarios y los participantes estábamos sentados alrededor del púlpito. El grupo era demasiado grande como para decir que estábamos sentados en el púlpito. El público estaba sentado en filas que se curvaban en torno al largo y arqueado púlpito, dejando espacio para que los oradores pudieran caminar hasta los extremos de la capilla mientras daban su charla. 5 escalones nos permitían bajar hasta el público si queríamos hacerlo. Los estudiantes de primaria habían dado unos discursos sorprendentemente maduros. El emocionante coro infantil había cantado detrás de nosotros. El público se volvió a sentar y se quedó en silencio esperando a los 3 oradores de la secundaria. Yo fui el primero, cada vez más cerca del clímax de una experiencia que ya había cambiado mi vida. De ganar el concurso de mi secundaria hacía unos meses, a ganar el mejor ante el jurado, en un concurso del condado semanas antes. Sentía un aumento considerable de confianza académica. Si bien salí de esa experiencia derrochando confianza para la universidad, había entrado en ella con el bajón de la secundaria. Todavía me pregunto si fue el mal concepto que tenía de mí mismo lo que generó primero el mal concepto que tenía de mi gente, o era el mal concepto que tenía de mi gente lo que había activado ese mal concepto de mí mismo, como la famosa cuestión del huevo y la gallina. La respuesta no es tan importante como el ciclo que describe. Las ideas racistas provocan que la gente no blanca tengan un peor concepto de sí misma, algo que la hace más vulnerable a las ideas racistas. Las ideas racistas provocan que la gente blanca tenga un mejor concepto de sí misma, algo que la atrae más hacia las ideas racistas. Pensaba que era un estudiante mediocre y recibía un bombardeo de mensajes por parte de personas negras, personas blancas, medios de comunicación que me decían que la razón residía en mi raza. Algo que me desanimaba aún más, me hacía sentir aún menos motivado como estudiante. Algo que solo reforzaba en mí mismo la idea racista de que las personas negras eran poco estudiosas, algo que me hacía sentir aún más desesperanza o indiferencia, y así sucesivamente. Este ciclo no se interrumpía en ningún momento con un análisis más profundo de mis circunstancias y carencias específicas, o con una mirada crítica a las ideas de la sociedad que me juzgaba. En vez de eso, el ciclo reforzaba las ideas racistas que había dentro de mí hasta que estuve listo para predicárselas a los demás. Recuerdo el concurso Martin Luther King con mucho cariño, pero cuando recuerdo el discurso racista que di, enrojezco de pura vergüenza. ¿Cuál sería el mensaje del Dr. King para el nuevo milenio? Imaginemos un Dr. King con 71 años y enfadado. Y comencé mi remix del discurso de I Have a Dream, de King. Nuestra emancipación de la esclavitud era motivo de gozo, empecé. Pero ahora, 135 años después, las personas negras siguen sin ser libres. Mi voz tronaba ya, el tono enfadado, más Malcolm que Martin. Las mentes de nuestros jóvenes siguen cautivas. No dije que las mentes de nuestros jóvenes son cautivas de las ideas racistas, como diría ahora. ¿Creen que está bien ser los más temidos de nuestra sociedad? Dije como si el miedo que inspiran fuera culpa suya. ¿Creen que está bien no pensar? Ataqué, recurriendo a la clásica idea racista de que la juventud negra no valora la educación tanto como sus colegas no negros. A nadie parecía importarle que esta idea tan trillada estuviera basada en anécdotas y nunca en pruebas. Con todo, el público me animó con su aplauso. Seguí disparando ideas racistas sin fundamento y ya refutadas sobre todo lo que la juventud negra hacía mal, irónicamente el mismo día que se exhibían todas las cosas buenas de la juventud negra. Empecé a pasearme de forma frenética por la pasarela que conducía al púlpito, ganando impulso. ¿Creen que está bien escalar el alto árbol de los
Sample complete. Ready to continue?